A todos y todas, estamos acá en este ensayo, en esta prueba que estamos haciendo vía Zoom. La idea es acercarles una síntesis de lo que fue hasta ahora esta experiencia en el aula virtual, junto con Alma Blante, profesora de la cátedra, y Cecilia Pilotti, también profesora de la cátedra. Mi nombre es Cecilia, para aquellos que no me conocen, Cecilia Fernández, y bueno, voy a estar acompañando durante este año la materia, y en esta oportunidad esta especie de conferencia, foro de las docentes. Empezamos con Ceci Pilotti. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. En principio, bueno, para ir introduciéndonos un poco en el concepto de las adolescencias. Pensando en los distintos paradigmas que ustedes ya han leído, nos vamos a posicionar en el sujeto de derechos, en el concepto sujeto de derechos, para poder pensar en las adolescencias. ¿Qué significa esto? Por un lado, considerar a los y las adolescentes como actores y protagonistas, con posibilidad en la toma de decisiones, y cada una de las etapas que ustedes van a ver, que fueron leyendo probablemente en la guía, de acuerdo al texto de Dina Kraukov, vamos a pensar esas fases de acuerdo al momento, al contexto sociohistórico y a los factores psicosociales que hacen que podamos pensar e introducirnos en el concepto de las adolescencias. Entonces, cada una de esas etapas lo vamos a mirar teniendo en cuenta las relaciones de género que se producen entre las adolescencias, las relaciones intergeneracionales, es decir, entre adolescentes y entre las y los adolescentes y las distintas generaciones, el contexto y la cultura con la que llega la adolescente con la que ustedes se van a encontrar, los factores socioeconómicos, es decir, todo ese bagaje y condiciones que pueden funcionar a modo de posibilidad y de obstáculo también, de acuerdo al contexto de ese adolescente puntual. Entonces, pensar en las adolescencias implica posicionarnos en este sujeto de derechos. Y ahí ya nos vamos introduciendo de a poco en esta fase que yo les comentaba recientemente. Cada una de estas fases vamos a pensarla con esta mirada, con la singularidad de las adolescencias. Y vamos a recorrer un poquito cuáles son los cambios emocionales que se producen en las y en los adolescentes. Esos cambios emocionales no podemos dejar de pensarlos por fuera del contexto. Por ejemplo, la adolescencia temprana, que abarca entre los 10 y los 13 años, vamos a pensar, ¿cuál es la preocupación en este momento, en esa etapa de la vida? Tiene que ver con el ánimo fluctuante, con una gran necesidad, con un grado de autoconciencia muy fuerte de las necesidades propias. Se producen momentos de avances y de regresión, es decir, indicios de independencia, pero rápidamente un repliegue hacia una dependencia por parte de los adultos. Y el duelo que ocurre en esta etapa tiene que ver con el duelo por el propio cuerpo y por aquellas relaciones que antes tenían con los padres. Bien, eso por un lado, a rasgos generales. Pensemos en este contexto de incertidumbre en el cual estamos viviendo todas las personas, no solo los adolescentes. Bueno, y cada uno de esos cambios emocionales los vamos a ir asociando y comprendiendo a partir de este contexto de incertidumbre, de pandemia y de gran cambio inédito, no solo a nivel local, nacional, sino también mundial. Entonces, en la adolescencia media, para continuar con la segunda fase que ustedes se van a encontrar, que nos trae el texto de Dina, abarca entre los 14 y los 16 años. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuáles son las emociones que recorren en este momento a las y los adolescentes? Tiene que ver con una necesidad de una afirmación personal, una afirmación social,
En esta etapa de la vida ocupa un lugar muy importante las amistades, el grupo de pares. Ese grupo de pares va a devolver algo a esa adolescente y a ese adolescente que va a dar lugar a elaborar cuestiones identificatorias, ¿sí? Es decir, la identidad toma un nuevo comienzo, se produce un segundo momento de individuación del sujeto. ¿Qué significa? Aquello que el otro me devuelve también me constituye, también hace a lo que soy. Entonces, esta pregunta de la identidad la vamos a tener en cuenta también en esta etapa de la vida. Por eso son tan importantes los vínculos, las relaciones sociales, y que esas relaciones sociales en esta etapa empiecen a trascender la familia, ocurran más allá del grupo familiar, por fuera. Los deportes y sobre todo las redes sociales ocupan un lugar muy importante hoy en día respecto de la socialización en estos adolescentes. Es una etapa también en donde los vínculos amorosos se empiezan a poner más en relieve. Son vínculos amorosos que amplían nuevas necesidades. Las adolescentes y los adolescentes se encuentran con nuevos intereses, con nuevos gustos, a partir de compartir nuevos vínculos amorosos. Entonces, esto es importante, que también muchas veces va asociado a nuevas reflexiones, nuevos posicionamientos acerca del mundo y acerca de sí mismo. Es una etapa... Una pregunta, perdón, Ceci, una pregunta. Cuando vos hablas de la socialización y en este momento de despliegue y repliegue, estoy pensando en cómo afecta el momento de pandemia a esa etapa de socialización. Digo, ¿cómo los afecta o qué resortes hay en este momento para evaluar eso? Bien, y ahí un indicador nos da como herramienta a las redes sociales, que es una herramienta que hoy se vuelve prácticamente exclusiva de comunicación y de vincularse. En relación a esto es importante lo que preguntaba Cecilia, porque es un aprendizaje que lo tienen muy logrado los y las adolescentes. Pero siempre que hay una red social hay comunicación, siempre que hay una red social garantiza los vínculos sanos. Siempre, digo, cómo se expresan esas redes sociales en cuanto a las posibilidades. Después sabemos que no todas y todos los adolescentes tienen al alcance la posibilidad de internet y demás, pero es una herramienta que hoy acompaña, acerca y permite conectarse. Esta consigna de salud que transmiten, que se transmite desde el Estado también y de los distintos organismos de salud, es no te quedes solo, se plasma a través de las redes sociales. Y una pregunta, perdón, Alma, una pregunta más. Pensando en este gran sector de la población que no tiene acceso a las redes sociales o que lo tienen de manera muy fluctuante, ¿se pueden pensar que hay otras redes, otras formas de vincularse para sostener este vínculo? Digo, otras alternativas, otras estrategias. ¿Se conoce algo de eso en relación? Mira, en cuanto a esto que vos preguntabas, es importante porque hoy las redes sociales es la herramienta privilegiada, pero el quédate en casa abre otro tipo de conflictos también y de posibilidades. El quédate en casa se expresa en nuevos problemas o agudización de problemas que ya veía en los vínculos familiares, en las relaciones de pareja. Entonces, ahí también lo presencial nos genera encontrar nuevas herramientas para poder abordarlo. Mujeres que trabajaban y hoy lo tienen que hacer desde el hogar, el cuidado de los hijos y el trabajo en el mismo ámbito. Bueno, ese es un poco el desafío, lo presencial por un lado y lo virtual por el otro. Y me parece que ahí lo importante es poder encontrar las posibilidades en cuanto a lo presencial, qué momentos y qué necesidades vamos detectando, no solo en los adolescentes y las adolescentes, sino en el ámbito familiar, en el cual conviven esos adolescentes, y por otro lado lo virtual, qué posibilidades abre, porque podemos estar muy conectados, hiperconectados o desconectados, digo, eso también
son las características que vamos viendo. Alma, vos querías hablar también. Querías decir algo, perdón. Desde este punto de vista, lo que estaba reflexionando junto con ustedes, el hecho de que si pensamos que el adolescente necesita, por un lado, un espacio de privacidad y estar solo, recordemos que es muy egocéntrico el adolescente, ¿sí? Y por otro lado, necesita de sus amigos para poder hacer este despegue del ámbito familiar, y pensando también en los avances y retrocesos que necesariamente tiene que atravesar para poder, digamos, lograr este desapego familiar, y digamos, relacionándolo con esta cuarentena y con este encierro, también, digamos, los retrotrae un poco, digamos, y quizás desde ese punto de vista puede haber una postergación de libertades sobre todo, porque es un adolescente que es muy amiguero, que está, sí, mucho en las redes, que tiene que es su lugar de encuentro con otros, necesariamente, y bueno, lógicamente, si no tiene o no dispone de los medios, lógicamente a lo mejor se pueden exacerbar estos conflictos con los padres, con los límites, o digamos estos nuevos ámbitos de encuentro de los adolescentes. Tal cual, Alma, sí. Y pensaba en relación a la última etapa, esta etapa que plantea Dina, en donde ya empieza a gestarse la posibilidad de un proyecto de vida, no como un proyecto de vida sabiendo paso a paso lo que la sociedad le brinda, sino en este contexto de incertidumbre. La angustia que genera esta incertidumbre al conjunto de la sociedad y cómo se acentúan estas características en esta etapa de la vida, teniendo en cuenta las decisiones, que muchas veces las decisiones en esa etapa final son definitorias para la vida de ese adolescente, de acuerdo a las posibilidades, por supuesto. Entonces, bueno, me parece importante poder incluir esas posibilidades que se dan y en qué aspectos se van exacerbando algunas cuestiones propias de las adolescencias, que no dejan de ser adolescentes por estar en un contexto de incertidumbre. Sí. Al contrario, se exacerban algunas cuestiones. Sí, creo que también un poco lo que plantea Dina, pensar a estas adolescencias desde fundamentalmente 3 puntos de vista, que es el impacto que tiene el adolescente en la salud, que es un poco lo que desde el rol de enfermería, tener que estar, empezar a ver a estos adolescentes en la consulta o en los centros de salud o en los hospitales, que es un poco digamos, el por qué está esta materia en este nuevo plan de estudio. El otro aspecto fundamental que marca Dina es del aspecto jurídico, y un poco que, como vos decías, Cecilia, ver al adolescente como un sujeto de derecho y protagonista de sus propias decisiones. Y también este espacio que se desarrolla en la adolescencia, que es sobre todo en la escolaridad secundaria. Si bien, Cecilia, hablabas vos de estas 3 etapas que marca Dina, de lo social y mayormente de lo psicológico y lo social, pero también, paralelamente, se suscitan un montón de otras situaciones que quizás pasan a un segundo plano, pero no son menos importantes, que es el desarrollo físico que tienen los adolescentes. Lo que me interesaría que, digamos, los estudiantes que se sumaron al foro, que muy bien han participado, pero los invito a que puedan revisar sus apuntes del año pasado en relación a biología, porque vamos a retomar hoy algunos conceptos de biología. Fundamentalmente, estos cambios físicos
digamos, no hay una edad concreta, si puede ser en la primera etapa, en la primera fase, que dice Dina, desde los 10 años, pero bueno, puede empezar quizás un poco antes, y no está, si bien es para una clasificación, pero no hay una etapa, una edad determinada. Estos cambios físicos comienzan con los pulsos de la hormona gonadotrofina. Estas gonadotrofinas que segrega la hipófisis, ¿sí? Liberan dos hormonas, espero que se acuerden, la hormona lúteo estimulante y la folículo estimulante. Estas dos hormonas van a dar los caracteres secundarios en los adolescentes. Y que van a actuar en los varones en los testículos y en las mujeres en los ovarios. ¿A qué llamamos los caracteres secundarios? Son todas aquellos cambios que se producen en esta etapa. Recordemos que es una etapa de crecimiento muy rápido, el cuerpo crece muy rápidamente, ¿sí? Entonces, estos cambios físicos no van a ser acordes quizás con estos cambios psicológicos que marcaba Cecilia. No siempre van paralelos. Turner tiene una escala de cinco estadios que tiene que ver con el tamaño testicular, el vello púbico y el tamaño de las mamas. Pero a mí, en lo personal, me gusta hablar más de generalidades porque la escala de Turner, digamos, difiere, digamos, se hace mucho más fina esta clasificación. Considero también que es importante tener esto bastante claro, tenerlo porque nosotros vamos a ir a los centros de salud y al territorio y bueno, muchas veces nos encontramos con que los adolescentes no tienen del todo claro qué es lo que le está sucediendo. Si bien es difícil, si también es difícil el trato con la familia, también tienen que, el trato con la familia, los amigos, etcétera, también tienen que lidiar y llevarse de acuerdo con estos cambios físicos. Y muchas veces les cuesta mucho aceptarlos. Entonces, desde de estas hormonas que actúan en los ovarios y en los testículos y que van a dar forma al cuerpo en el crecimiento óseo, en el crecimiento del vello, el tejido graso, el crecimiento mamario, en la estatura, ¿sí? La maduración genital, tanto femenina como masculina, puede aparecer la menarca, la espermiaquía, ¿sí? Y bueno, y desde lo biológico, digamos, el cuerpo está preparado, ¿sí? Entonces, por eso considero también que es importante poder transmitir y aclarar si nosotros, digamos, o vamos a una escuela o tenemos adolescentes en el centro de salud, poder aclarar todos estos aspectos en el trabajo con los adolescentes. Bien, bueno. Me parece importante esto que aclarabas, Alma, respecto de los cambios físicos que se producen y este nivel de vertiginosidad y de aceleración que se producen en esta etapa, que muchas veces los adolescentes y las adolescentes lo tienen muy aprendido y trasladado a esta cuestión de las redes, ¿no? Entonces, es un momento de mucho cambio vertiginoso y hoy nos encontramos con que muchos también tienen herramientas y aprendizajes porque son los que están más siendo protagonistas de los cambios en la sociedad muchas veces, entonces tienen mayores posibilidades de adaptación frente a todos estos cambios que estamos sintiendo y viviendo todos, de alguna manera. Sí, quizás el enfoque del tema es bastante biologista, bueno, de hecho lo es,
pero es importante traerlo en este momento. Después, cuando vayamos avanzando en los distintos temas de la asignatura, vamos a ir viendo cómo vamos relacionando un tema con el otro. Hay un cuadrito de actividad, bueno, no tengo en este momento la página, pero que resume los cambios físicos y los cambios psicológicos. Entonces sería interesante que puedan armar ese cuadro a modo de resumen. Bien. Y por supuesto, tener la participación del foro. Cecilia Fernández, vos estuviste leyendo también el foro. Sí, estuvimos acompañando el foro. A mí me parece importante, digamos, poder empezar a cruzar toda esta información que aparece en el aula, digo, no solo el aspecto más desde lo biológico, sino también la cuestión cultural, social, pensada en el marco del medio en el que viven los adolescentes. O sea, es su medio, su medio es estar insertos en las nuevas tecnologías, se manejan en lo propio. Nosotros somos a lo mejor los ajenos a ese medio tecnológico, por eso como que necesitamos nombrarlo y hacerlo presente. Los invito a eso, creo que la cátedra invita a eso, a que podamos participar del foro más activamente. Creo que es una herramienta que nos ayuda, si bien el aula no está pensada o no se pensó como un espacio para dar clases, sí un espacio para acompañar, y en la medida que participemos la cantidad de veces que necesitemos, más vamos a poder ir aprendiendo, y de otra manera también los podemos acompañar nosotros de una forma más cercana. Leer, releer, revisitar, tratar de esto, de entablar diálogos con nosotros y entre ustedes. Esa es la invitación. Es la primera vez que hacemos esta especie de conversación, conferencia, dije en un inicio, pero creo que es más una conversación entre docentes para acompañar este cierre del foro. Nos vemos y esperamos que sigan participando, y no sé si las chicas quieren decir algo más. Por mi parte, nos seguimos leyendo. Sí, nada más que muchas gracias, y también la idea es que nos puedan ir conociendo a través de este video. Gracias, y nos seguimos leyendo también. De la misma forma, gracias a todas y a todos. Estamos en contacto.